esperar raíz, ¿no? 11. ¿Tenemos una de tus hojas? Hola, buenas tardes. El día de hoy vamos a empezar con el módulo. El día de hoy vamos a empezar a ver etapas cognitivas, cronológicas y morales en un paciente pediátrico. Como introducción, pues vamos a ver por qué es que nos importa hablar por qué es tan importante hablar de este tema. El niño comprende la enfermedad igual que un adulto y qué nos dice la ley acerca de esta información. Y pues es muy importante saber que el niño pues, no comprende la enfermedad igual que un adulto, no interpreta ni el dolor ni la muerte ni la toma de decisiones al igual que un adulto, y es por eso importante hacer las pautas. Esto nos va a ayudar a nuestros pacientes, tanto con la familia como con el niño, a tener una mejor comprensión diagnóstica. Esto nos va a ayudar a que los niños y la familia tengan una mejor adherencia al tratamiento, a tomar una toma de decisiones conjuntas y una planificación anticipada. Dicho esto, pues empezamos con preguntándonos ¿qué es lo extracognitivo? Todo lo que el niño, ¿qué es lo que puede comprender? Lo cronológico suele hablarnos sobre qué es lo que suele comprender a determinada edad los niños, y lo moral, cómo toma las decisiones, cómo construye juicios sobre lo correcto o lo incorrecto. Entonces, las etapas del desarrollo que tenemos pues es la edad lactante, el preescolar, escolar y el adolescente. Lactante de 0 a 2 años, el preescolar de 3 hasta los 6 años, de 6 años hasta los... En las niñas, en algunas literaturas no mencionan que la adolescencia inicia a partir de los 10 años, de 10 a 12 años, y los niños a los 12 años, de 12 a 14 años. Entonces vamos a hablar sobre las etapas del desarrollo. Las etapas del desarrollo se van a dividir en 4. La sensoriomotora, que según Piaget nos dice que va de 0 a los 2 años. La preoperacional, que nos dice que va desde los 2 a los 7 años. Las operaciones concretas y las operaciones formales. Y bueno, pues, ¿qué es todo esto? Cuando hablamos de sensoriomotor, hablamos de que el niño aprende a través de los sentidos, el movimiento. Una preoperacional hablamos cuando el niño aparece ese pensamientos simbólicos, como cuando dice, bueno, esta vara o es una espada, ¿no? Entonces son pensamientos simbólicos. Las operaciones concretas son esos pensamientos lógicos en situaciones concretas. Y una operación formal aparece cuando hay un pensamiento abstracto, cuando el niño ya es capaz de formular hipótesis, de hablar sobre el futuro, de analizar las posibilidades, de hacer cuestiones más complejos. Entonces, ¿para qué nos sirve todo esto? Porque nos va a ayudar a describir cómo evoluciona la forma de pensar, de comprender y de relacionarse el mundo en los niños. En la etapa del lactante, que como lo habíamos mencionado ahorita es la etapa sensoriomotora, ¿qué es lo que nos habla de esta etapa? Bueno, pues que el niño obviamente va a tener un sistema límbico primitivo, la corteza prefrontal va a estar inmadura. Entonces, ¿qué nos va a dar esta información? Bueno, que el aprendizaje va a ser mediante expresiones sensoriales, de movimiento, de exploración, y es muy importante tener en cuenta que si bien no hay comprensión obviamente de la enfermedad, pero el niño sí tiene procesamiento emocional. Si hay dolor, si presenta ansiedad y ese apego que tiene. Entonces, algo que tenemos que ver por estos niños a esta edad es un apego seguro, a ayudar con la presencia del familiar. ¿Por qué? Porque le va a ayudar ese apego al niño, esa seguridad, y obviamente el manejo de síntomas y una analgesia adecuada. En la etapa preescolar, ¿qué es lo que nos involucra? Bueno, va a ser una etapa preoperacional, que es lo que mencionábamos, que es lo que vamos a ver en estos niños. El óvulo, va a haber maduración de diferentes partes del cerebro. La primera, la que destaca en esta edad, la maduración, empieza la maduración del óvulo temporal. ¿Y qué nos constituyó esto? Bueno, pues que en esta edad los niños van a tener
mejora del lenguaje, de la memoria. En el hipocampo vamos a ver que va a haber la transformación de las experiencias. ¿Y qué nos traduce esta información? Bueno, pues que el niño va a tener el conocimiento de las experiencias y lo que va el niño a relacionar, como por ejemplo, si el niño tiene una experiencia de estar en el hospital y que siempre ha sido complicada, ha estado para el papá o hay piquetes, entonces luego empiezan a relacionar como hospital es igual a dolor, o hospital es igual a procedimientos y estoy lejos de mi mamá. Entonces ya va a haber experiencias de recuerdos duraderos. En cuanto al sistema límbico, vamos a ver que estos niños van a empezar a tener a hablar sobre la regulación emocional, que es lo que vamos a ver en esos niños. Algo que vamos a ver en esta edad es que los sentimientos que predominan, la culpa, la imaginación, el pensamiento mágico. ¿A qué me refiero con esto? Que luego hay que tener mucha precaución a la hora de hablar de enfermedad, porque luego los niños, bueno, porque yo fui un niño malo, me enfermé, entonces tienen como esa sensación, ese pensamiento de culpa. Entonces, y cuando hablamos de enfermedad, de muerte con ellos, ¿qué es lo que sí van a tener la comprensión? Ellos aún no saben que es algo irreversible, piensan que es algo temporal, que es algo reversible. Es como cuando pregunta, bueno, mi abuelito se durmió, ¿cuándo va a despertar? Entonces, por eso es muy importante que en esta edad la información que demos en los niños sea concreta, sea sencilla y sea literal. Justo para evitar como esta información. En la etapa escolar, vamos a ver que va a haber una maduración progresiva de la corteza parietal. ¿Y en esto en qué se va a traducir? Bueno, pues que los niños ya van a tener la capacidad de un razonamiento lógico, donde van a tenernos el dolor, el tacto y la posición corporal. O sea, no poder decir, me duele la mano, me duele el brazo, me duele la panza. Las redes frontoparetales también van a tener como esa capacidad de concentración de lo que le vamos a decir, van a tener más atención de, mira, te voy a tomar una muestra, un piquetito, entonces van a tener la capacidad de concentración y de conocimiento de la información que les vamos a dar para irlo procesando, y eso también es lo que conduce a una memoria del trabajo. Entonces, el razonamiento de estos niños va a ser lógico, pero concreto. Van a tener como el conocimiento de que están enfermos, como por ejemplo, si le decimos a un niño, va a entender que a lo mejor si él tiene leucemia, bueno, pues va a entender que a lo mejor las células de su cuerpo están mal. Entonces, algo concreto, lógico y sencillo. Igual con los procedimientos me refiero justo cuando le vamos a explicar a un niño que te vamos a tomar una radiografía, entonces tú le explicas que va a ser algo que no le va a doler, entonces le vas a tomar una, no sé, una foto de su pechito o algo así, entonces van a entender como ese conocimiento, esa maduración que van a poder entender nuestros niños a la edad escolar. Sin embargo, va a haber predominio del sistema límbico, que nos va a decir pues que la conducta va guiada a la recompensa y al castigo. Si me porto bien, a lo mejor mi mamá me va a dar un chocolate porque me dejé que me picara. Pero va a haber una escasa comprensión de los riesgos a futuro. En esta etapa algo importante, lo que nos comenta la literatura, que la comprensión de la muerte ya empezamos a entenderla a partir de los 7 años, pero de qué va a depender de la comprensión de la cultura, de la religión, de las experiencias previas, hospitalizaciones. ¿Y a qué me refiero con esto? Algunos de los estudios, de hecho, mencionaban mucho sobre, de hecho, los estudios como americanos, donde nos decían que los mexicanos, bueno, hablaban en ese estudio específicamente de la población de Puebla, que hizo el estudio en el que se dieron cuenta que los niños al hacer ritos de ponerle, no sé, su abuelito falleció, le ponen un altar, lo que les gustaba, la foto, entonces eso parte de nuestra cultura. Se ha visto que los mexicanos, por esa cuestión cultural y religiosa, llegan a comprender el conocimiento de la muerte, pero además se ha visto que los niños que tienen experiencias previas, alguna enfermedad crónica, que tienen internamientos, lo integran de manera más temprana, de manera más eficiente que un niño sano. A esta edad también nos comentan que el niño ya logra entender que una muerte es algo irreversible, que es universal, que hay la no funcionalidad, o sea, que hay alteración de nuestro cuerpo
y la causa o la causalidad de la enfermedad. En cuanto a la adolescencia, aquí es muy importante decir que a esa edad hay una maduración de la corteza prefrontal. ¿En qué se va a traducir? Que este niño ya va a tener un pensamiento más formal, más abstracto, más planeado, va a tener conocimiento de la anticipación, de la reflexión, y esto nos va a llevar a que los niños tienen la capacidad de participación activa en la planificación de sus tratamientos, de sus cuidados. Entonces es muy importante que hablemos que si bien la maduración moral es algo que va a ir cambiando, bueno, va a ir, mmm, va a ocurrir de manera a la par que, que la maduración del cerebro. Y que en esta edad nuestros niños por lo general ya va a ser un conocimiento o una conducta guiada a las normas sociales, a la aprobación social y a la cuestión de ellos mismos. Entonces ahí es cuando los niños luego tienen eh, preguntas sobre mí, sobre mi cuerpo, mis amigos, la escuela, la sexualidad. Entonces son cosas que también tenemos que tomar en cuenta en nuestros niños a la hora de hacerlos participar más activamente en sus cuidados, en sus tratamientos. Entonces, ¿qué nos dice las leyes? Bueno, esta información está en la norma oficial mexicana, en la 011, en donde nos dice que nosotros debemos de respetar las autonomías, pero para poder respetar la autonomía del niño tenemos que conocer su desarrollo cognitivo, su moral y la capacidad de comprensión. Entonces, si bien el consentimiento firmado corresponde al padre o al tutor, el menor de edad tiene la capacidad de asentimiento. Cuando hablamos de asentimiento, hablamos que no es un consentimiento legal, pero lo hacemos en la participación del niño según su edad, según su desarrollo cognitivo. ¿Y para qué nos va a servir o por qué es importante y no solamente lo que decían los papás? Porque en estos niños se ha visto que también, aparte de que es a lo que ya están eh, dentro del marco jurídico, también vamos a ver que va a tener las ventajas de que va a reducir la ansiedad en los niños, va a mejorar la adherencia al tratamiento y obviamente va a favorecer la confianza que tienen los niños en nosotros. Entonces la información debe de explicarse de manera comprensible tanto para el paciente como para la familia. Y pues como sabemos, el desarrollo no es algo rígido. La enfermedad modifica la comprensión. Si bien la experiencia hospitalaria acelera los procesos cognitivos y la comprensión de la información no depende exclusivamente de la edad. A veces, más bien, los niños saben más de lo que creemos. Los niños perciben los cambios, el deterioro de su cuerpo, la escucha de conversaciones entre los papás, que a lo mejor hablan entre ellos, pero ve el lenguaje, ve la preocupación, observa qué mamá está llorando, qué papá está enojado, qué papá no viene. Entonces ellos también tienen el conocimiento y entonces sienten todo ese ambiente emocional y entonces tiene esa capacidad de que el niño sabe más de lo que creemos y por eso también es importante la escucha activa y la información que se debe de explicar también a ellos. Y para finalizar, cuando entendemos cómo piensa un niño, podemos explicar mejor su enfermedad. Cuando entendemos cómo siente, podemos aliviar mejor su sufrimiento. Y cuando entendemos cómo toma decisiones, podemos respetar mejor su dignidad. Ahora, pregunta. ¿Podrías hablar más de los tipos de apego? Hablaste del apego seguro, pero ¿cómo podríamos diferenciar los otros apegos en un niño cuando está hospitalizado? Por ejemplo, cuando la mamá se va y lo deja en la habitación, ¿cómo sabemos qué tipo de apego tiene ese niño cuando está en los primeros 3 años? ¿Se refiere a la forma de ser de la mamá? No, al tipo de apego. ¿Cuántos tipos de apego hay? Meditativo, ansioso, Y también dijiste seguro. Y el ambivalente. Ambivalente, desorganizado, ambivalente.
Y entonces, ¿cómo los identifican en el piso? O sea, porque la teoría aquí está súper bonita y tiene esta completísima. Ahora, y yéndonos al piso, ¿cómo vamos a saber qué niño tiene un apego seguro? Como por ejemplo, en la consulta ayer, o sea, si un niño llega, la mamá un poquito se va, ¿y él cómo se queda? Cuando está tranquilo, pero entonces también puede ser un evitativo. Tenemos que tener cuidado porque un evitativo es aquel que no va a expresar que está sintiendo ansiedad y la cortisol elevado no lo vamos a experimentar. Entonces, ¿cómo lo vamos a saber? Lo tocamos y tal vez está sus manos frías, tal vez está sudando, tal vez está taquicárdico. Entonces, nosotros tenemos que ir, cuando estamos haciendo como toda la evaluación, ¿qué tipo de apego? El apego es súper importante. ¿Se pica o no en la cama? Y si se pica en la cama, entonces cuando llega, nosotros ya estamos desarrollando memoria desde el inútero. Una vez que entran al hospital, si ustedes se fijan, una vez que entran al hospital, entran en remisión y luego tienen recaída, ¿qué es lo primero que nos dicen los papás? Ahora está peor que antes. Antes se dejaba hacer todo. ¿Por qué creen? Hizo una memoria, pero esa memoria no fue agradable, fue dolorosa. Y entonces, ¿qué pasa con una memoria? ¿A dónde se va la memoria? ¿A qué parte del cerebro? Amígdala, hipocampo y el sistema, bueno, todo lo que tiene que ver con el sistema límbico. Pero si esos niños son agredidos o son violentados, que entonces es donde vamos a ver la mayor violencia en neuroanatomía. En la amígdala. Va a haber una hipertrofia de la amígdala. Y entonces, ¿qué va a hacer que baje la hipertrofia de la amígdala? Recuerdos positivos, recuerdo. Nada. Nunca más esa amígdala hipertrófica va a revertirse. ¿Podemos hacer reaprendizaje conductual? Sí. Pero esa amígdala nunca. Entonces, tengo que identificar qué pasó en la primera hospitalización, cuántas veces estuvo en terapia intensiva, cómo fueron las cirugías, cómo fueron las funciones lumbares. Digo, estamos hablando de onco, pero en otras patologías igual tengo que indagar cómo fue la memoria y cómo es el vínculo. Porque acuérdense que los primeros 7 años, si lo dividimos, esto es en fases cognitivas y son cognitivas conductuales. Pero, ¿qué va a pasar con todos los socioespiritual? Se divide por septenios. O sea, cada 7 años nosotros adquirimos algo. Por eso el desarrollo de la moral, que es lo que vas a hablar tú, entonces el desarrollo de la moral lo vamos a empezar a ver que se comienza a desarrollar a partir de los 6 años. Entonces, la Academia Americana de Pediatría dice, ok, lo que mencionaba Diana, no hay un reconocimiento real, pero hay un asentimiento cuando en teoría la corteza prefrontal está pseudo madura. ¿Y se acuerdan cómo es la maduración si yo les pido en vectores? ¿Cómo lo es? De arriba abajo. Entonces, un niño te empieza a ver a los ojos, cuando empieza a habitar como una conciencia individual. Y anatómicamente, ¿yo con qué lo equiparo? Con la salida de los dientes. ¿Sí? Entonces, la salida de los dientes nos dice que empieza a haber una conciencia en ese bebé. Y la otra es a los 3 años, cuando él se autonombra. Ya es, yo soy Pedro, no soy Paquito. O a veces los niños que tienen menos de 3 años dicen, Paquito quiere, o sea, se autonombran en tercera persona, que eso nos habla que todavía no hay un yo consciente. ¿Y qué pasa ahí? Pues los primeros 3 años son parte de papá y mamá, dependiendo otra vez si son papás que les ofrecen seguridad. Si no, pues son niños como Donovan. ¿Se acuerdan de Donovan, el MAM7?
como que se hubiera detenido, estuvo dependiente siempre de todos, volteaba a ver para la toma de decisiones cuando le preguntaba, si un niño de 8 años. Entonces ustedes tienen que ver cómo son esos niños cuando llegan, cómo es su historia. Por ejemplo, en los primeros 3 años ellos piensan que son un globo y con cada piquete los vas a desinflar. Entonces nosotros les tenemos que explicar que va a ser un piquete, pero no se va a desinflar. O cuando te dicen a ti, me va a doler, ustedes te van a decir sí, o pueden decir, va a haber incomodidad, porque hay algunos niños que no les duele, y para no predisponerlos, pueden decir lo que se siente. Se siente como el piquete de una hormiga, o se siente enchiloso, o sea, equiparen la sensación con para no decir dolor, ¿sí? Porque pueden ustedes, hay toda una, los psicólogos tienen toda una corriente de cómo las palabras sí importan, ¿sí? Entonces, cómo yo puedo predisponer al niño adulto o al anciano, ¿no? Entonces, si siento como un piquete, y si, y si yo me camino una hormiga y no me pico, pues voy a decir, bueno, ok, tal. Y lo otro es rituales. Tengo siempre que investigar qué rituales hay en la familia. Por ejemplo, ayer yo me fui bien tocada con este, ¿cómo se llama el nuevo del? ¿Con Diego? El grandote. Güey, o sea, dije, se está grabando, ¿verdad? No voy a hablar. Entonces, Ok, ahora vamos a ver interacción temprana en los cuidados paliativos pediátricos, su importancia, sus beneficios y qué dice la evidencia. Un segundo, voy a cagar. Ok, bueno, los cuidados paliativos pediátricos van a ser atención activa y total del cuerpo, mente y espíritu del niño con una enfermedad limitante o amenazante para la vida, que incluyen también el apoyo a la familia. Comienzan desde el momento del diagnóstico y continúan independientemente si el niño recibe tratamiento o no curativo. Bueno, la Asociación Juntos por Vidas Cortas en 2018 hizo 5 categorías de afecciones que limitan la vida y ponen en peligro la misma. En el grupo 1 puso afecciones potencialmente mortales como el cáncer, cardiopatías congénitas, lesiones graves resultantes de algún traumatismo, etcétera, en el cual pueden tener un tratamiento curativo, pero también pueden tener un fracaso de tratamiento curativo, el cual, bueno, va a provocarles que una etapa de terminalidad, por así decirlo. En el grupo 2 son condiciones en las que la muerte prematura es inevitable y que requieren largos periodos de tratamiento intensivo para poder, bueno, que están destinados a prolongar la vida y permitir una buena calidad de vida o de muerte en ciertos casos, como la fibrosis quística. En grupo 3, afecciones progresivas sin opciones de tratamiento curativo, como las cromosomopatías, distrofias musculares, etcétera, las cuales el tratamiento es exclusivamente paliativo, no tienen tratamiento curativo, pero pueden prolongarse por muchos, muchos años. Afecciones irreversibles, en el grupo 4, perdón, pero no progresivas con necesidades complejas de atención médica, por ejemplo, PCI. Los pacientes con PCI creo que es el mejor ejemplo, en el cual no tienen un tratamiento curativo, no van a ser progresivas como tal, pero que sí van a llevar muchas complicaciones y que van a tener un periodo bastante largo de vida. Los cuidados paliativos pueden ser necesarios en cualquier etapa y pueden presentarse episodios de tensión impredecibles y periódicos. Y el grupo 5 son niños con graves problemas de salud al nacer, que podrían no sobrevivir ni siquiera el parto, o que pueden sobrevivir solamente por unas pocas horas o días, bebés con animales congénitas, en peligro de enfermedades vitales, y bueno, en los cuales su enfermedad pues es incurable. Y bueno, antes el modelo asistencial, pues era un modelo tradicional en el cual el tratamiento curativo era una única prioridad. Todo se dedicaba, a final de cuentas creo que también implica mucho el ego médico que existía antes, hacia el tratamiento curativo. Bueno, bueno, pero ya es menos. Ya, bueno, cada vez. ¿Eh? Oh, va a chacalear. Bueno, el tratamiento curativo como una como única prioridad. Se decía todo lo posible, costara lo que costara, para que el niño o el paciente estuviera mejor. Se hacía referencia a los cuidados paliativos en etapas totalmente terminales, en etapas preagónicas, en las cuales ya no había mucho por hacer o que realmente te lo decían horas previas al fallecimiento del paciente. No había planificación, ni de siquiera de síntomas, ni de toda la esfera que involucra al paciente pediátrico.
Y bueno, eran intervenciones reactivas ante síntomas complejos en los cuales el médico tratante no tenía la solución o la cura ante esos síntomas refractarios. En el cual, bueno, los últimos 30 años se ha desarrollado un modelo integrado temprano, en el cual se integra el paciente a un sistema de cuidados paliativos desde el diagnóstico de la enfermedad. No tenemos que esperar a que el paciente tenga síntomas o tenga un fracaso de tratamiento curativo para poder incluir un paciente en cuidados paliativos. Este tratamiento va a ser modificador de la enfermedad y cuidados paliativos van a actuar de manera simultánea para tratar de satisfacer las necesidades y prever o planificar toda la atención hacia este paciente. Bueno, el punto más importante va a ser la planificación anticipada de los cuidados, lo cual nos va a ayudar a que el paciente tenga mejores resultados, ahorita vamos a ver un poquito más adelante, y el apoyo longitudinal tanto a la familia. Había bibliografía que agarraba a la familia desde los tíos, desde los abuelos, no solamente desde la familia o el círculo más cercano. Bueno, los niveles de atención de los cuidados de los programas de cuidados paliativos pediátricos, perdón, es el primer nivel, el enfoque paliativo, en el cual los principios de cuidados paliativos deben aplicarse a todos los niños con enfermedades potencialmente mortales o que limitan la vida, con ansiedad de atención de baja complejidad, independientemente del lugar donde reciban la atención, en el cual todos los proveedores de atención médica tienen que enfrentar esta situación y proveer cuidados paliativos pediátricos. En los cuidados paliativos pediátricos generalizados, los niños y familias deberán de beneficiarse de la experiencia de profesionales sanitarios con formación y experiencias básicas, ¿ok? Eso es, sin estar plenamente involucrados en los cuidados paliativos pediátricos, o sea, que no sean especialistas en esto. ¿Y quiénes entran en este punto? Pediatras comunitarios, pediatras hospitalarios, los oncólogos, neurólogos, médicos familiares, enfermeros, trabajadores sociales, psicólogos, o sea, toda la atención que involucra el sistema hospitalario, al final de cuentas. Todos tenemos que estar sensibilizados en esta área y no solamente ciertos servicios como lo vemos en prácticamente todos los hospitales, que solamente los servicios de oncología, de hematología, de cuidados paliativos, algunos pocos en otras áreas como los geriatras, son los que están más sensibilizados en ese tema, pero realmente debemos ser todos, no solamente y bueno, en este punto también me he dado cuenta mucho, sobre todo en el civil viejo, yo con el civil viejo, perdón, el civil viejo no venía, eh, que hasta los guardias deben estar sensibilizados con ese tema, porque realmente hasta los guardias ponen muchas trabas para que se puedan llevar a hacer o se puedan llevar a cabo los cuidados paliativos pediátricos a la hora que queremos hacer muchas acciones. Y bueno, en el nivel número 3 los cuidados paliativos pediátricos especializados, en el cual son proporcionados por un equipo interdisciplinario de profesionales de la salud y asistencia social que trabajan en un entorno de cuidados paliativos pediátricos y asumen el cuidado tanto del paciente como de la familia con necesidades complejas, en el cual, pues bueno, son especialistas en cuidados paliativos pediátricos. La integración temprana de los cuidados paliativos, que es algo que, bueno, creo que hablamos mucho con la gente o que tiene un concepto muy erróneo de lo que es cuidados paliativos, porque creo que todos han escuchado o que han referenciado pacientes a cuidados paliativos y dicen, ¿por qué me mandas a cuidados paliativos? Ya me voy a morir, ya son mis últimos días de vida, cuánto me queda de vida, y empiezan a generar muchas cuestiones. Pero esto es lo que tenemos que tratar con esos pacientes, decirles que esto no va a sustituir el tratamiento curativo, que es algo muy importante, porque a la consulta nos llegan muchísimos pacientes diciendo de que no es que me dijeron que aquí me van a curar. Y pues creo que es difícil el hecho de cambiar ese concepto cuando es lo que ellos quieren escuchar. Al final de cuentas, el paciente, digo yo, trato más con adultos, pero el paciente lo que quiere escuchar es, me voy a curar. Así que no es muy difícil sacarle esa idea. El referir los cuidados paliativos tempranos, pues podemos planteársele que no va a tratar el tratamiento curativo, pero que nos van a acompañar o van a acompañar al paciente en todo este proceso. Esto no significa que la muerte vaya a ser inminente, que sobre todo aquí es creo que un punto bien clave para poder referenciar a un paciente de cuidados paliativos y que no eh, lo tome como que va a fallecer, sino que va a mejorar la calidad de vida del paciente y de su familia. ¿Ok? Creo que es decirle que, bueno, va a tener menos dolor, vamos a ver que tenga los menores síntomas posibles, vamos a acompañar durante la quimioterapia. El hecho de cómo lo planteamos también cambia mucho la manera de afrontar este mensaje. Reduce el sufrimiento durante todo el proceso de la enfermedad y constituye actualmente un estándar recomendado para la atención de los niños con enfermedades graves y potencialmente mortales. Dentro de este tema, bueno, tenemos necesidades de muchos ámbitos. Vamos a empezar con las necesidades del paciente, en el cual tenemos que abordar a nuestro paciente con vamos a abordar las necesidades físicas, psicosociales, espirituales y de desarrollo de un niño, como lo estamos viendo, estoy ahorita en la película con la doctora Norma. Se debe minimizar el sufrimiento causado por la enfermedad para mejorar la calidad de vida del niño y de la familia. El control de los síntomas debe adaptarse a la edad, al entorno y a la cultura del niño. También podemos pedir cosas que por la cultura del niño no pueden realizarse.
Todas las intervenciones tienen que ser monitoreadas continuamente y bueno, todos los planes deben compartirse con el niño si es posible. Ya vimos las etapas en las que podemos integrar al niño en este punto, que creo que en todas las etapas a su manera se puede integrar al paciente en este manejo y a la familia, ¿ok? También hay que involucrar mucho la conspiración del silencio. También no guardar tantos secretos al paciente si el paciente quiere saber su pronóstico y adaptarlo a su nivel, por así decirlo, para que sea entendible. Las necesidades clínicas, prevenir, aliviar o erradicar los síntomas angustiantes, que es uno de los principales objetivos de los cuidados paliativos pediátricos. La evaluación, el tratamiento y el seguimiento de los síntomas físicos. Y bueno, se debe evaluar periódicamente el impacto percibido de cada síntoma en el funcionamiento y la vida diaria del niño. Ahorita me acuerdo mucho de esto cuando estaba leyendo esto del Brittany, que le pusimos un bloqueo. Es una niña con glioma de tallo, que le pusimos un bloqueo de gontón porque tenía una cefalea refractaria, que le tenían metadón, etcétera, me imagino que ya todos lo conocen. Esa niña cuando le pusimos el gontón estaba en comunicación con la mamá para ver cómo le... ¿Crees que es un golpe, sabes? Ah, perdón. Es un bloqueo del nervio occipital mayor y menor. Le pusimos el bloqueo de manera diagnóstica para ver si funcionaba, para ver si era la causa de su cefalea. Y bueno, a la semana siguiente me dicen a mi madre, oye, la invité a una albercada. ¿Crees que pueda ir? No pasa nada con el paciente y yo. Que vaya, ¿cómo está de la cefalea? No, pues estos son mucho mejor. Digo, a la semana siguiente de esa, que fue a la albercada, ya sintió mal y otra vez realizó la cefalea, etcétera. Pero, eso sí, o sea, esa evaluación nos permitió que la niña hiciera una actividad diferente, que le gusta para su vida, que le ayuda a su recreación, que le ayuda a su interacción social, porque la niña está recluida básicamente porque tantas hospitalizaciones no convive con tantos niños. Y bueno, eso nos ayuda a que el síntoma más importante irlo resolviendo, tratar de tratarlo de la mejor manera para que el niño pueda hacer su vida lo más normal posible. Dentro de las necesidades del desarrollo, los cuidados paliativos, los planes de cuidados paliativos deben tener en cuenta las necesidades del desarrollo de los bebés, niños y adolescentes que se ven afectados por su condición. ¿Ok? Eso quiere decir que cumplan las etapas o los hitos, por así decirlo, que debe cumplir cada niño, adaptados obviamente a su manera. Como el paciente Gonza, que también, que usted le decía que se sentara, porque pues, es un paciente que debería de poder sentarse de manera normal. Obviamente adaptándolo, sí, obviamente adaptándolo a su contexto, al final de cuentas. Eh, los proveedores de los cuidados operativos deben ser conscientes de cómo las etapas de desarrollo de los niños afectan la enfermedad, afectan en cómo afrontan la enfermedad, perdón, el morir y la muerte, que es lo que veíamos en la plática anterior. Y bueno, los miembros del equipo tienen que tener la competencia para relacionarse con los bebés, niños o adolescentes, de acuerdo a su desarrollo cognitivo, emocional, social y físico. Y bueno, se deben planificar los procedimientos de transición integrales para la dirección adecuada de adolescentes a los equipos de adultos. ¿Y cómo se llama este grupo? Ah, ¿Qué tipo de población es? ¿Ustedes saben? Las transiciones, ¿cómo se les llama? Y pues no, es del joven adulto del adolescente al joven adulto, que ahora se está muy de moda la población allá, ¿no? Ah, ya. Sí, creo que la población. Entonces, todos estos estándares, voy a interrumpir un poquito ahí. Entonces, ustedes tienen que ser los promotores de integrar de manera temprana los cuidados paliativos, porque como ya dijo Chanes, pues puede durar años y quitarnos el paradigma de que el cuidado paliativo es solo los últimos 6 meses. Tenemos indicadores para decir al final, cuidados paliativos al final de la vida, cuidados paliativos terminal, en una terminalidad o terminal, que eso no quiere decir final de la vida. ¿Sí? Entonces, como que cambiar el paradigma de que el cuidado paliativo lo damos todos, no es exclusivo del paliativismo. Y quien así lo diga, pues no, porque entonces es un derecho que vive el paciente con buena calidad. Cuando ustedes le ponen un dancetrón a las quimioterapias, entonces ustedes están paliando la náusea que da la quimio. Digo, al doctor Fer le tocó niños vomitando por todos lados porque no había cetrones. A nosotros más o menos. Pero entonces,
El paliar es de todos. Sí, como decías, hay de primer nivel, hay de segundo nivel y hay ya en equipos hiperespecializados, donde, bueno, ahí en teoría se deberían de tener los casos más complejos. Esa división todavía no lo tenemos en los países latinos tan clara, tal vez Argentina un poquito más, y Chile, ¿no? Que están como más avanzados. Sí, tienen más como esta conciencia. Y nosotros debemos de empezar a ser expertos en población allá, ¿sí? Porque yo recuerdo una niña que le pusimos Celia Spar, tenía 17 años y nos hizo una complicación, no me acuerdo cuál, o sea, una complicación neurológica de la LSPAR. Nosotros ya lo estábamos, porque los niños no la presentan y los adultos es súper común, y entonces se estaba muriendo, literal, entonces pues ya tiene algo y se va a morir. Llega el hemato de adultos, no me acuerdo cómo se llama, y nos dijo, ay, es por la LSPAR, súbala, ya yo la trato. Y al mes la niña caminando y todo. Porque hay cosas que debemos de trabajar en transiciones, que nosotros ya no sabemos, cuando nos llegan sarcomas gástricos, por ejemplo, que ni idea tenemos. ¿Eh? Pero hemos tenido, ¿no? Y ya vamos a tener de mama más pequeñas, entonces pues consultarnos y unirnos con los oncólogos de adultos, que son los que conocen la evolución y las complicaciones de los tratamientos, ¿no? Y no tener miedo de decir, ok, necesito una transición. ¿Qué? ¿Next? Dentro de las necesidades psicosociales, pues bueno, todos los pacientes deben recibir ayuda para afrontar una serie de sentimientos, pensamientos, comportamientos que van a reflejar su ansiedad y angustia. Recordemos que todos los sentimientos de ansiedad y de angustia van altamente esperados en estos pacientes, ¿ok? Así que todo depende de mucho de las teorías del apego que ya vimos, de cómo afrontan el duelo, de cómo se ha afrontado a través de la familia estos duelos. Recordemos que la población mexicana pues siento que es una población muy evitativa, que a veces evitamos mucho comentar esas cosas en familia, como ayer lo vimos en el pacientito. Y bueno, estos pacientes tienen que pues, ser evaluados por especialistas en el campo, bueno, para poder abordar estas preocupaciones y necesidades psicológicas. Bueno, las herramientas psicosociales adecuadas pueden ayudar a dificultar dificultades de los niños o planificar intervenciones apropiadas como la terapia verbal, la terapia simbólica, la terapia lúdica o artística. Estos van a fomentar la resiliencia del niño, que van a mejorar la autoestima y promover la autonomía. Y bueno, sobre todo las habilidades sociales del niño, el derecho a jugar, a divertirse, a asistir a la escuela, a mantener relaciones con amigos, deben promoverse y adaptarse a su edad de desarrollo y condición física. Necesidades espirituales, que es un punto importante, que se debe brindar a todo apoyo espiritual a todo niño que se desea hablar sobre temas e inquietudes espirituales. Es fundamental mantener una actitud respetuosa ante los antecedentes culturales y espirituales religiosos del niño y de su familia. Si aquí, sobre todo, si no conocemos de algo, sobre todo el tema religioso, pues hay que pedir ayuda. Creo que el especialista en cuidados paliativos pues tiene que tener una red de apoyo, por así decirlo, en esos temas, porque me doy cuenta que hay muchas cuestiones culturales que no conocemos y que salen eh, de nuestro ámbito, por así decirlo, y que al final de cuentas sintamos que el apoyo, por ejemplo, mucho ocurre con las comunidades en la Sierra de Jalisco, que tienen a los chamanes, a los brujos, y tienen esas necesidades espirituales, y al final de cuentas tenemos que cubrirlas. Tenemos que permitir que venga el chamán o el brujo y que resuelva el... Hey, eso, perdón, ah. Pero justamente sí, son cosas que llegan a pasar, y son cosas que, al final de cuentas, también nos serviría como han contado varias historias de que, bueno, varias cuestiones de ese estilo. Y sí, tenemos que tener una serie de apoyos que nos puedan, con la redundancia, apoyar en esas inquietudes espirituales, esas inquietudes religiosas y que les den confort a nuestro paciente. Las necesidades familiares también, recordemos que no solamente es el paciente, sino también es la familia, en el cual los padres y otros miembros de la familia, no solamente la familia directa, por así decirlo, deben participar en todos los aspectos de su cuidado. ¿Ok? Hay que involucrar a todos para que sepan cómo hacerlo. Por aquí también he dado muy dado que solamente la mamá sabe cómo hacer todos los cuidados y
los hermanos que ya están grandes no apoyan porque no saben hacer las cosas, o las tías que también quieren apoyar, pero no saben hacer las cosas, ¿ok? Hay que involucrar a todos para una atención más integral y que sea más fácil para los cuidadores, sobre todo principales. La evaluación de necesidades familiares, perdón, debe comenzarse al niño desde la atención pediátrica preventiva y extenderse hasta el duelo tras el fallecimiento del niño para evitar duelos patológicos. Se debe evaluar las necesidades de cada miembro de la familia. Digo, creo que esto es muy difícil porque aquí habla desde abuelos, tíos, etcétera. Pero bueno, sobre todo la familia más cercana o que más tiene relación o vínculo estrecho con el niño. Y bueno, las necesidades de las familias tienen que ser consideradas en nuestra planificación de los cuidados paliativos. Necesidades de comunicación. Comunicación honesta, continua y abierta con la familia, eso es fundamental. Sobre todo la conspiración del silencio, pues es un tema que llega a afectar mucho a los niños y el que no entienden o que tienen muchas preguntas acerca de su enfermedad. Bueno, la comunicación y las conversaciones sobre el diagnóstico y el pronóstico deben tener lugar en un entorno apropiado, seguro y teniendo en cuenta la cultura del niño y de la familia. Y bueno, se debe ayudar a los padres a mantener su rol parental y a abordar eficazmente las conductas problemáticas de sus hijos. En las unidades psicológicas, ofrecer a los miembros de la familia la oportunidad de compartir, de discutir sus sentimientos y pensamientos personales y recibir el apoyo de profesionales en el área. Estas situaciones de conflicto deben identificarse con anticipación, prevenirse y gestionarse. También es parte de la planificación de los cuidados paliativos. Se debe ofrecer apoyo psicológico a los familiares y cuando sea posible por parte de los profesionales de la salud bueno, salud mental. Especialmente cuando la angustia es muy alta, se produce abuso y las dinámicas familiares disfuncionales se perpetúan a lo largo del tiempo. Y tras el fallecimiento del paciente, en un mundo ideal, se debe brindar apoyo psicológico a todos los miembros de la familia y cuando sea posible, durante el tiempo que sea necesario. Obviamente, pues aquí en México es más difícil. Creo que en París tienen un grupo de duelo que sí le dan seguimiento al familiar del paciente hasta por un año, si no recuerdo. Obviamente no, pero sí hay sesiones. ¿Y cuáles van a ser los beneficios de la integración temprana? Ahorita vamos a ver de manera más cualitativa y ahorita más adelante de manera cuantitativa. Hay una reducción drástica de la carga sintomática. Hay un estudio que es el Pedico Response, que demuestran que la integración de los equipos especializados genera mejoras significativas en la fatiga, en las náuseas, trastornos del sueño y el distrés físico. Se puede hacer un manejo anticipatorio y efectivo del dolor, al no esperar que llegue a la etapa terminal. Los equipos médicos podemos titular fármacos energésicos y coadyuvantes de forma escalonada, evitando que el paciente pediátrico experimente crisis de dolor refractario o que requiera sesiones de emergencia en unidades críticas. Un ejemplo de eso, por ejemplo, nosotros en algología, lo que hacemos son bloqueos o abordajes intervencionistas, en el cual ponemos bloqueos, por ejemplo, digo, obviamente es una población muy diferente, son pacientes adultos, pero en cáncer de páncreas, cuando empiezan a requerir dosis más altas de morfina, por así decirlo. Podemos poner bloqueos en ciertos nervios específicos o nervios esplácnicos para poder mejorar esa molestia y o que el paciente tenga menos medicamento o dejarlo como al manejo refractario cuando pase el bloqueo. Son bloqueos neurolíticos en los cuales quemamos, por así decirlo, de manera muy burda, el nervio, en el cual permitimos esta mejoría porque vamos a prever el desarrollo de la patología. Y bueno, como su pronóstico pues también no es tan alto, pues también ayudamos a hacer un manejo anticipatorio. La estabilización de la calidad de vida, en el cual, bueno, hay algunos estudios generales que constatan que los niños con enfermedades crónicas complejas y soporte simultáneo temprano mantienen puntuaciones estables de salud física y bienestar general, ralentizando el declive agudo, por así decirlo, o la caída aguda del bienestar del paciente. Permiten que el paciente se mantenga más estable, que pueda hacer su vida más normal por más tiempo, que también eso ayuda a los padres también a hacer un manejo anticipatorio del duelo y que el paciente tenga una mejor calidad de vida. Podemos ayudar en toma de decisiones centradas en los valores del niño, en el cual la integración temprana va a permitir una planificación anticipada de la atención con suficiente tiempo y serenidad. Esto va a abrir o va a permitir que haya mejores canales de comunicación, más empáticos, donde las metas del cuidado se van a ser planificadas según las preferencias y los deseos reales del menor y la familia, en lugar de tomar decisiones de manera abrupta, por así decirlo. Aquí es donde podemos hacer, ok, o algo que ahorita, aunque estén en pañales, las voluntades anticipadas. ¿Qué es lo que nosotros queremos? O que, pues sí, tanto el equipo como la familia, como el paciente, quiere cuando llegue el momento de trascender.
Fallecimiento en lugar preferido, que es algo que también había algo de información, me sorprendió. Que bueno, que la evidencia demuestra que las derivaciones tempranas y proactivas permiten organizar de manera más eficiente las redes de atención domiciliaria. Esto incrementa el número de niños que logran pasar etapas avanzadas de la enfermedad en sus hogares, rodeados de su familia, con una comunidad que lo está apoyando, con una red de apoyo mucho más amplia, en lugar de fallecer rodeados de máquinas, ventilación mecánica, en una unidad de cuidados intensivos. Tenemos una prevención del encarecimiento terapéutico, que es algo que suele pasar en equipos que no están sensibilizados, en el cual podemos establecer límites claros y oportunos sobre la adecuación del esfuerzo terapéutico. Reducimos las intervenciones quirúrgicas o médicas fútiles que no van a servirnos para nada y que solamente van a aumentar el dolor y la incomodidad sin ofrecer un beneficio real. Recordemos que todo el enfoque de cuidados paliativos es para el confort del paciente, que el paciente sufra lo menos posible y bueno, poder en otro punto, optimizar los recursos críticos. ¿Ok? Entonces, podemos hacer una reducción significativa de los días de estancia hospitalaria, la reducción en estancia en una cuidad de cuidados intensivos, en el cual genera más estrés, genera más cansancio, tanto para la familia como para el paciente. Y bueno, de manera más institucional, pues esto disminuye costos y mitiga también los traslados urgentes, que también son una carga para el núcleo familiar. Beneficios en la familia, mitigación del estrés y la ansiedad de los padres, en el cual desde etapas tempranas va a reducir la ansiedad clínica, depresión y los sentimientos de abandono médico en los cuidadores primarios. Una prevención de un duelo patológico, recordemos que también lo que menos queremos es que el paciente se convierta en que el familiar se convierta en un paciente nuevo ante el desarrollo de un duelo patológico que no permita continuar su vida normal. Y bueno, ¿qué nos dice la evidencia? En centros avanzados, la media duración de servicio de cuidados paliativos cuando hay una integración oportuna o temprana es de 6 meses, en comparación con centros de derivación tardía o el modelo previo, que era de solamente 3 meses. Aquí también considerando mucho la condición en la que viven estos 6 meses estos niños y la condición en la que viven esta condición estos en 3 meses. Sobre todo, bueno, este estudio decía que en 6 meses pues, tenían mucha mejor calidad de vida, según por las cuales se me fue el nombre, pero tenían mejores calidad de vida, podían hacer su vida lo más normal posible, algunos podían ir hasta la escuela, hasta casi sus últimos momentos. En cambio, en los de derivación más tardía o en los de derivación en etapas terminales, pues solamente tenían una mala calidad de vida, mayores ingresos hospitalarios, mayores días de estancia hospitalaria, mayor estrés y peores resultados. Los pacientes pediátricos evaluados e integrados tempranamente mostraron un ratio de 0.20 para recibir tratamientos oncológicos o médicos activos agresivos en las últimas 3 semanas de vida. O sea, esos pacientes tuvieron un 80% menos de probabilidades de ser sometidos a terapias que no les iban a generar ningún beneficio clínico eh, cuando la enfermedad pues, ya no tiene una cura o ya está en una etapa muy avanzada la enfermedad. Bueno, el tiempo de permanencia en el programa de cuidados paliativos también está directamente asociado a la probabilidad de cumplir el deseo de la familia. O sea, en abordajes más amplios o con más tiempo, permitimos poder escuchar más a la familia, los deseos del paciente, que nos va a permitir que el paciente nos exprese, por así decirlo, sus voluntades anticipadas y esto genera mejor permanencia con el equipo de cuidados paliativos, que los pacientes sigan yendo a sus consultas, que sigan haciendo tratamiento, que cumplan o que estén integrados al programa como en este estudio que mostraba un ratio de 1.76, que aumentaba un 76% la probabilidad de que se respetaran los deseos y la prevención anticipada de la familia, principalmente de fallecer en el hogar y fallecer en condiciones adecuadas. La adherencia terapéutica, también el hecho de que hubiera niños integrados en un sistema de soportes paliativos permitía un ratio más alto de la finalización de los ciclos completos de quimioterapia, sobre todo de alta intensidad o ciclos fuertes, por así decirlo, en comparación con aquellos sin un soporte especializado, porque pues, se puede hacer una planificación de los síntomas agregados que se generan por las quimioterapias, del dolor, lo cual permite que hay un 30% menos de suspensiones por dosis de la toxicidad limitante, lo que impacta positivamente las posibilidades de una remisión de tumor primario o una mejoría en las condiciones clínicas. Y bueno, vamos a ver los modelos internacionales. ¿Tengan alguna duda, pregunta hasta aquí? Un momento, o hasta el final. Y bueno, tenemos los modelos internacionales para poder integrar a los pacientes a los cuidados paliativos. El modelo COPAX, que es el más importante, en el cual constituye actualmente el principal marco conceptual,
para la organización de los cuidados paliativos pediátricos. Este modelo enfatiza que los cuidados paliativos deben coexistir con los tratamientos modificadores de la enfermedad durante toda la trayectoria clínica, desde el momento del diagnóstico. Sus principios fundamentales incluyen el inicio del momento de diagnóstico, su atención interdisciplinaria, una participación activa de la familia, continuidad asistencial, una atención en todas sus esferas, tanto física, psicológica, social y espiritual, y una integración en todos los niveles de atención, que no solamente hasta un tercer nivel de atención o un segundo nivel de atención tengan una atención o un abordaje paliativo, sino que desde el primero puedan llevarlo a cabo. Otro modelo, que a veces estos modelos se dan como de manera simultánea, es el modelo concurrente de atención. Este de proviene en Norteamérica y en Europa, en el cual permite que el paciente reciba simultáneamente el tratamiento curativo o modificador de la enfermedad y el manejo paliativo especializado. Muy similar al pasado. Beneficios: mejor control sintomático, una planificación de los síntomas que se llegan a presentar, mayor calidad de vida, menor sufrimiento familiar y mejor comunicación clínica. Y bueno, ese es el modelo en el que se fue dando la transición del modelo antiguo al actual. El modelo integrado, en el cual los especialistas en cuidados paliativos trabajan dentro de una institución con servicios de oncología pediátrica, neurología, cardiología o unidades de enfermedades complejas, en el cual permitía una consulta precoz, una participación rutinaria en las reuniones clínicas o en las sesiones clínicas, seguimiento longitudinal y mayor accesibilidad para pacientes y familias. Era más fácil que se acercaran a los cuidados paliativos porque pues estaban más disponibles, por así decirlo, que permitía referencias más tempranas, una menor estigmatización de los cuidados paliativos al verlos de manera constante dentro del hospital y una mejor coordinación asistencial. El modelo basado en triggers, en el cual es de utilizar criterios clínicos predefinidos para activar automáticamente la valoración para cuidados paliativos, en el cual su objetivo es evitar referencias tardías principalmente. Triggers más utilizados: diagnósticos de cáncer de alto riesgo, necesiten o no, recaída tumoral, síntomas complejos persistentes, múltiples líneas de tratamiento y sobre todo que hayan sido fallidas, ingreso a cuidados intensivos o un pronóstico muy limitado por la evolución de la enfermedad. Y bueno, modelo escalonado en el cual hay dos niveles. Nivel 1, atención paliativa primaria, en el cual se realiza por el equipo tratante. Hay un control básico de síntomas, una comunicación clínica, un apoyo inicial a la familia, en el cual sobre todo el equipo tratante está sensibilizado en este tema, puede cubrir ciertas necesidades, puede cubrir el abordaje básico de los síntomas. Sin embargo, hay un nivel 2 en el cual hay una atención paliativa especializada, que puede participar ante síntomas refractarios, una complejidad psicosocial, una dificultad en la toma de decisiones. Y bueno, esto permite una optimización de recursos y ampliar la cobertura de atención paliativa para no sobrecargar los equipos de cuidados paliativos especializados. Y bueno, voy a concluir nada más con esta frase de Steve Sanders, que la esencia de los cuidados paliativos no es añadir días a la vida, sino añadir vida a los días, preservando la dignidad, aliviando el sufrimiento y acompañando a la persona y su familia durante todo el proceso de la enfermedad. Y bueno, hasta aquí es el tema de integración. Gracias. Yo. Bueno, ¿qué modelo creen que tenemos nosotros? Está mixto. No, un poco. A ver, estoy dentro del servicio. En teoría, porque cuando vengo, ¿no? En teoría sí tenemos como dentro de otro, o sea, que debería de, y es, no hay interconsulta, solo es avisar. Y lo otro que, y también el escalonado podría ser, porque mucho lo dan todos ustedes, ¿no? Generalmente ustedes, o uno que otro adscrito. Y entonces, si se dan cuenta, el trigger de repente, o sea, no lo activamos a tiempo, no sabemos activarlo a tiempo, pero tiene que ver también con personalidades, ¿sí? Entonces, que no lo vamos a modificar. Y la otra parte que a lo mejor esta es como importante que ustedes lo hacen, pero como que se quede claro que una de las indicaciones de derivaciones tempranas también es lo psicosocial. No nada más es el diagnóstico terminal o un diagnóstico fatal, ¿sí? Porque si hablamos de la memoria, ¿cómo queremos que esos niños se curen? Hoy en día el cuidado paliativo está cambiando tanto que se está dando a pacientes con, por ejemplo, con parálisis cerebral y luego se transicionan
los niños con fibrosis quística que luego son adultos y andan terminando de 40 a 50 años. O sea, el cuidado paliativo no, como quitarnos, que es fase al final de la vida. Yo recuerdo que hace no mucho, unos 6 años, en Palía un día me dijeron, no te vamos a ver a tu paciente porque ya llevamos un año. Y yo, ¿y? O sea, otra administración, no, ni siquiera yo creo que fue hace más. Entonces, como el concepto de decir es que solo son 6 meses de visita domiciliaria, puede ser toda la vida, ¿sí? O sea, pero entonces yo tengo que lidiar, yo, personal de salud, con no agotarme y aburrirme. Entonces, en todas las consultas, pues no voy a hablar de muerte, obvio, no voy a hablar de situación, o sea, voy a tratar meterme como es la sobrina, como es la hermana, y entonces empezar a ver, y sí por chisme, pero sobre todo para ver qué redes sociales tiene y con qué contamos, ¿no? ¿Cómo los incluimos? Tú decías a la escuela, en oncología es complejo de repente por las neutropenias y las quimioterapias y las citas. Entonces, en el hospital tenemos algo que se llama aula en el hospital. Escuela en el hospital. Hay una maestra, sí, claro. Una señora maestra. Entonces, y ella les llena las libretas y así, y entonces está en coordinación con la SEP y entonces pasan de grado. Digo, cuando están mucho tiempo hospitalizados. Y lo otro es que cuando dijo los grupos que requerían atención paliativa, eso es importante porque, sobre todo para ustedes, con eso te paga el seguro. Entonces es la forma, no, sí, es la forma de decir, o sea, este paciente requiere atención paliativa, aquí está esta clasificación y pertenece al grupo 2 o pertenece al grupo 1 o pertenece al grupo 4, ¿sí? Entonces eso también tienen que conocerlo ustedes porque van a trabajar en un medio privado o en donde vayan a trabajar. Pues. Entonces esto que hoy vimos ayuda para la pues sí, para decirle al seguro cómo es esto, pero sobre todo la integración temprana se ve que alarga los cuidados la vida, los cuidados paliativos. La definición anterior de cuidados paliativos está a favor de la vida sin alargarla. Ya no es verdad. Los cuidados paliativos alargan la vida. Entonces, ponemos bombas de quimio, que sabemos que se van a morir de la quimioterapia y todas las complicaciones porque tienen una baja reserva medular, etcétera. Y entonces cuando evitamos estos tratamientos, ustedes lo han visto, ¿sí? Entonces, saber decir no es mucho más sabio que poner. Sí, pero, pues tienen que conocer la otra parte de la moneda, ¿no? Faltaba un tema. Ah, sí. Entonces, falta de terminalidad. El de eso Sí. ¿Quieren agua o algo? Falta un tema, nos queda. ¿Eh? ¿Qué? Pero ya me la acabé. Lo que no sabía era si, por ejemplo, en el caso yo seguirle comentando tu caso a la otra mañana o espero otro rato. No, espérate, ya se va a acabar. Dale. Sí, esa está corta. Ese es muy Esta está cortito. corta. Sí, ok. Vamos a ver solamente criterio de terminalidad en cuidados paliativos pediátricos. Bueno, la terminalidad pediátrica no se define exclusivamente por una expectativa de vida limitada, sino por la presencia de una enfermedad incurable o limitante para la vida que ya está asociada a un deterioro progresivo, una alta carga sintomática y necesidades crecientes de apoyo integral para el niño y su familia. Recordemos también la angustia, pues fue un síntoma que nos lleve a este punto. ¿Cuáles son los objetivos en esta etapa? El control óptimo, lo más óptimo posible de sus síntomas físicas. Hay veces que van a ser, no van a ser lo controlados, por así decirlo, que vamos a tratar otro punto ahorita. La atención psicológica y emocional del niño y su familia, el apoyo espiritual y la existencial, perdón, según las creencias familiares, la toma de decisiones compartida basada en los valores y en las preferencias familiares, lo importante es conocer qué es lo que quiere la familia y qué es lo que han pensado acerca de la enfermedad de su paciente, la planificación anticipada de los cuidados y la preparación para el fallecimiento y acompañamiento en el duelo, que creo que es un punto que a todos nos cuesta a veces abordar con la familia, decir, ok, ya tienes gastos funerarios, dónde va a fallecer, qué es lo que va a pasar cuando fallezca, quién quieres que esté cuando fallezca,
que es un punto bastante delicado. Y bueno, buscando la terminalidad, encontré estos, creo que lo resumí de la mejor manera. Usualmente esta definición no me gusta. Pero bueno, enfermedad oncológica incurable o refractaria, en el cual hay una progresión tumoral a pesar de las múltiples líneas de tratamiento, de que ya utilizamos desde la primera hasta la quinta y no vemos una mejoría clínica. Unos opciones terapéuticas con intención terapéutica, con intención curativa, perdón. Un fracaso de los tratamientos estándar y experimentales disponibles o recaídas sucesivas, en el cual ya no hay una probabilidad de control de la enfermedad. Otro punto en un pronóstico de vida limitado. Una expectativa de vida aproximada de 6 meses o menos si la enfermedad sigue su curso natural. Aquí es un punto importante porque, bueno, tenemos ciertas escalas que nos permiten evaluar si el paciente va a fallecer o no en los próximos 6 meses. Hay hasta una pregunta muy importante en la cual nos tenemos que preguntar a nosotros mismos o al equipo de manera integral si nos sorprendería que el paciente falleciera en los siguientes 6 o 12 meses. Esa Y es ya una sobre pregunta eso clave. podemos evaluar qué tanta probabilidad o qué tanta Pero ¿a eh, quién le haces esa pues, pregunta? al equipo, es el equipo integral. O sea, Entre nosotros, oye, ¿crees que tu paciente tiene posibilidad de morir dentro de los primeros 6 meses? Eh, por ejemplo, Aaron no les costaba trabajo decirlo, ¿verdad? En cuanto empezó a convulsionar, no sé, Alan, que se ha puesto terrible. Pero todos decimos, puede, pero esa cirrosis sabemos que la va a terminar matando, ¿no? Pero no en los 6 meses. Entonces esa pregunta es como algo que se deben de llevar de toda la clase de terminalidad. Es la pregunta más importante para conectar lo que ustedes saben, porque no podemos tener intuición si no hay conocimiento. O sea, la intuición no es chamanería. La intuición parte del conocimiento teórico. Si ustedes saben cuáles son los criterios para decir alto riesgo, recaída, refractariedad o falla terapéutica, y entonces hacen esa pregunta, su cuerpo va a responder. O sea, la neurobiología del comportamiento va a responder. Que ustedes se digan otra cosa, es otra cosa. Sí, pero entonces, cuando ustedes traen la ansiedad y de repente no saben qué hacer, y alguien le dice, oye, si hacemos esto, y tú eres lo que querías, va a decir, ay, sí, claro, y eso se siente el alivio, ¿no? Entonces, si tienen dudas cuando ustedes se vayan del hospital y no tengan equipos, convérsenlo con otros oncólogos, convérsenlos con otros peletivistas, con otras personas, comenten los casos y hagan esa pregunta. Digo, perdón por sí, interrumpir, no, sí, no. pero es como la cereza del pastel para poder identificar quién, o sea, la terminalidad. También justamente en esa pregunta, si queremos, digo, yo sé que a muchos les gusta de que no quiero algo que sea objetivo, que me diga cuánto debe un paciente. Hay una calculadora en internet que se llama Project Survival, que es una calculadora que abarca otras escalas y que te permite tener una respuesta más objetiva, decir de que va a vivir de 40 a 150 días. Ahorita se las pongo, creo que las tengo en una. Ahorita se las pongo, pero para que conozcan. Bueno, se las pongo una vez. Bueno, aquí hay un montón de escalas. ¿Sí se ve? Sí. Hay un montón de escalas en las cuales. No está viendo acá en la aplicación. A ver, no debe haber Ese algo. es de adultos, ¿no? Sí, pero quiero Bueno, ver. pero que sepan que es. Ok. Y bueno, tenemos un montón de escalas. La que les digo se llama eh, Survival. Y bueno, en esta escala, pues tenemos. Aquí tenemos que tropicalizar un poco porque obviamente está enfocada en adultos. Pero, por ejemplo, si queremos ver el Karnowski, pues tenemos una escala que se puede abarcar. ¿Se acuerdan cuál es? Que es como un tipo de Como la el comparación de los Karnowski de Karnowski en niños. niños. El Lansky, se Lansky, llama Lansky. ¿va? Lansky. Ahorita lo vamos a ver más adelante en la presentación, pero bueno. Podríamos adaptar eso a esta escala y esta nos va a dar una predicción al final de cuentas de cuánto vive nuestro paciente de manera más objetiva. Y realmente la primera pregunta que viene en esta escala es cuánto crees que vive tu paciente. Si va a vivir un día, si va a vivir 2 días, si va a vivir semanas, si va a vivir meses. Aquí te viene. Y bueno, esto te da pues mejor, por ejemplo, el panorama, por así decirlo, para ver cuánto va a vivir tu paciente. Otro es,
Y tenemos esa escala que es POPS, pero es con las A son minúsculas, nomás no le puedo aquí abrir. Pero también esto nos va a decir en qué momento es lo ideal para derivar a nuestro paciente a cuidados paliativos. Esto abarca varias preguntas, en el cual habla de la trayectoria de enfermedad, si creemos que esta enfermedad vaya a tener un impacto importante en la actividad base del niño. Para aquí vemos si está estable, si hay un deterioro lento, pero que no afecta las actividades de la vida diaria, si está inestable y restringe actividades de la vida diaria, o si todo completamente deterioró la calidad de vida del paciente. Si hubo un aumento en el número de ingresos hospitalarios, si la intención de tratamiento que tenemos con ese paciente es curativa, solamente es controlar la enfermedad, o conseguir un efecto positivo en la calidad de vida sin prolongarla, o de plano el efecto que tenemos es no conseguir absolutamente nada de este con el tratamiento, que también es un punto que podemos llegar. Efectos secundarios del tratamiento, también ver qué tanto nuestro paciente tolera la quimioterapia, ¿ok? O tratamiento los tratamientos monoclonales que le demos, etcétera, porque también puedes llevarnos estos efectos secundarios, esos efectos adversos que presentan los medicamentos, hasta un cuidado operativo que deteriore en gran parte la calidad de vida del paciente. La intensidad de los síntomas o la dificultad en control de estos, el grado de estrés psicológico del niño, que también es un punto bien importante, el grado psicológico de estrés de los padres o la familia relacionada, y bueno, también aquí en esta escala lo que me gustó fue que agarran las preferencias o necesidades del paciente o sus padres, en el cual los niños expresan el deseo de recibir los cuidados paliativos o lo que expresan necesita o está compatible con los cuidados paliativos. Y también una pregunta para el equipo, que es si usted piensa que su equipo podría beneficiar el resultado de este paciente. Pero esa pregunta es bueno. Sí, pues depende de la sensibilidad de cada persona. El pronóstico de vida, si el pronóstico es mayor a 2 años, si es de 1 a 2 años, o si es menor o si es de semanas a meses. Y también la pregunta que ya comentamos. Si el niño falleciera de forma repentina en un periodo de hoy a 6 meses, me sorprendería. Y ya con eso tenemos una puntuación. Si tenemos una puntuación mayor de 10, podemos explicar a los familiares, bueno, obviamente a los familiares, o en dado caso al paciente, si ya es un poco más, o sea que ya vivimos etapas, que pueda comprender un poquito más de información, si los objetivos de los cuidados paliativos, ya que en ellos recaiga la decisión si quieren o no acudir. En una punción mayor a 15, tenemos que ver si, bueno, tenemos que preparar al paciente y a la familia para que puedan recibir los cuidados paliativos, el comentarle, quitar dudas, el quitar el estigma. Y si es un score mayor a 25, tenemos que iniciar cuidados paliativos. Una manera un poquito más objetiva de verlo. Otro de los criterios de terminalidad, deterioro funcional progresivo, en el cual ya hay una permanencia prolongada en camosilla, hay una dependencia creciente para las actividades básicas, una fatiga extrema, una disminución marcada de la interacción con el entorno, pacientes que solamente están en casa, que están postrados en una cama, una reducción de la capacidad para jugar, asistir a la escuela o participar en actividades habituales, o incrementos de la carga sintomática, dolores refractarios, disnea refractaria, náuseas y vómitos persistentes, convulsiones, como creo que ahorita hay varios pacientitos, Ya se delirio, murió. ah, delirio, alteraciones neurológicas y pérdidas importantes de peso. Tenemos también esta escala, que es la escala XRES, que es enfocada en pacientes con PCI, pero que se puede tropicalizar, por así decirlo, a creo que varias de las afectaciones que tenemos, sobre todo cuando tienen metasistema nervioso central, en el cual, pues bueno, te lo distinguen como por semáforo, por así decirlo, en el verde, amarillo, naranja y rojo, y ya te va diciendo qué punto está afectado, tanto en lo respiratorio, que es lo de arriba, la alimentación, en los asociados a factores a las crisis convulsivas, a lo locomotor o a la vulnerabilidad neurológica que se pueda llegar a considerar. Y ver la necesidad de referirlo a un cuidado operativo. La escala de Flack, bueno, esa es la evaluación del paciente de 0 a 3 años, para ver si necesita ser referido o si tiene presenta dolor. No lo puse de manera informativa. La dependencia creciente del soporte médico, en el cual ya tengamos hospitalizaciones muy frecuentes, ingresos repetidos de terapia intensiva, la necesidad de oxígeno, transfusiones, soporte, bueno, equipo tecnológico, pero bueno, soporte ventilatorio, etcétera, continuo, y el incremento de las complicaciones relacionadas con la enfermedad avanzada. ¿Ok? Ya cuando el paciente se la vive en el hospital, básicamente, y hasta el mismo paciente lo refiere, que ya vive más en el hospital que en su casa. Y bueno, datos de agonía. La disminución progresiva del nivel de conciencia, una escasa ingesta oral o una incapacidad para alimentarse, debilidad extrema, cambios respiratorios en el cual presentan periodos de apnea o respiraciones irregulares,
alteraciones circulatorias periféricas, una disminución de la comunicación e interacción. Aquí tenemos la escala de Menten, la cual nos habla de datos de agonía, como es nariz fría y blanca, extremidades frías, livideces, labios cianóticos, receptores premortem, la apnea, oliguria o no apertura ocular por más de 8 horas. Todos estos puntos de esta escala nos hablan una punción mayor a 4, nos hablan de una mortalidad de menos de 96 horas. Y hay unos que tienen como un poco más de odds ratio para poder predecir, perdón, la mortalidad, como son los estertores premortem y las apneas. ¿Ok? Claro se- que esos son intubados, Ajá, se modifica. sí. Y para pacientes que están despiertos, pues sí podemos evidenciar esto. Y sí, realmente es mayor a 4,96 horas, de 1 a 2,72 y ya mayor. Digo, no al revés. De 1 a 2, 96 horas, 3 a 4, 72 y ya de ahí 24. Sí, no recuerdo. Sí, pero no. Mm, Pues Bueno, sí, pero hemos son tenido, predicciones. sí, predicciones. Sí, yo tuve una paciente también que le dije que no, pues ya tenía un Menten de 5. Y que no, pues posiblemente en las próximas horas y la señora duró una semana. También otra Y dije, forma ah, de ver a los quedé. niños, hay escalas o calculadoras que está la, bueno, ustedes que ven también pacientes en terapia intensiva oncológica, que está la de Pelot o la de PRISM, que también se aplica como para niños. Incluso hay una página donde ustedes lo pueden calcular y ver justo como las complicaciones que conllevan hemodinámicas, gastrointestinales, las electrolíticas, cuáles como los valores de los electrolitos, la presión arterial, como la probabilidad de ese paciente tener complicarse o de morir. Y dentro de todas las clasificaciones que creo que es importante mencionar de las que él decía de las necesidades de cuidados de nuestros pacientes, está también la PEPCOM, que es para pacientes pediátricos. Yo también cuando tenemos pacientes sobre sedación, podemos hablar de la escala de confort, que también nos ayuda a ver si el paciente está este, en un buen grado de sedación y que está tranquilo. Ok. Y bueno, ya nomás esta es la última ya. La toma de decisiones al final de la vida, en el cual el hecho de que puede ser integrado de manera anticipada o temprana a los cuidados paliativos nos permite hacer una planificación anticipada en el final de la vida, en el cual tenemos claros los objetivos de la atención, si tenemos la limitación o adecuación del esfuerzo terapéutico, que es algo que tenemos que abordar de preferencia desde un inicio, de ver qué es lo que, bueno, conforme el avance de los cuidados paliativos, a ver si qué tantas acciones se van a realizar en este punto de la vida, las órdenes de no reanimación, el lugar preferido para recibir atención y fallecer, que también esto podemos preverlo y planificarlo, para que no sea cuando el paciente ya está súper inestable, que no puedo ni moverlo, y que mejor en una etapa más temprana pueda moverse a su domicilio, que esté más tranquilo, que esté con seres queridos y darle toda la atención que necesita, pero en domicilio. El manejo de los síntomas refractarios y la sedación paliativa cuando se indicado. La sedación paliativa pues es todo un tema bastante extenso, que si quieren revisar no tengo tema. Este, Pero se va a ver. ok. Y bueno, la participación del paciente en estas decisiones debe adaptarse a su nivel de desarrollo cognitivo y madurez emocional, respetando los principios de autonomía progresiva y el mejor interés, la mayor beneficencia del menor. Y es todo. Listo. Bien, ¿dudas? Bueno, ¿muchas? No. No, lo suena muy bien. Bueno, entonces nos vemos el viernes.